Y nunca está de más, no, nunca está de más nombrar a a los colaboradores porque aquí voy a presentar datos de muchos proyectos, los cuales como Dorota D, José Dorner, de la Universidad de Concepción, José Luis Arumí, de Masi, Ignacio López, de Iña, Jorge Ivlich, del INTA, Aldana López y de la UMAC, Sergio Radich. Ya de ahí también van a haber datos de los tesistas de Paula Llenada, Lin Castro, Ignacio Miranda, y obviamente los técnicos de investigación y colegas como Jaime Valenzuela, Eric Ulloa y Luciano Seguel, que son parte importante del equipo. Y dentro de los proyectos, claro, hay fondos INEA ya involucrados, fondos de iniciación que lo estoy llevando yo, fondos irregular que lo lleva la Dorota, que lo estamos ejecutando acá en INEA Campenaike, y un FIA que nos ganamos hace un par de años atrás, donde nos empezamos a meter con el tema de de los codronales y Las Vegas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante la ecofisiología en la ganadería? Em, Porque, bueno, básicamente la ciencia que estudia la respuesta de las plantas forrajeras, ¿no es cierto?, a distintos estímulos, ¿ya? Estos bajo distintos niveles y tipos de manejo o tipo de utilización, que es lo que lleva a estos sistemas a una constante limitación de carbono debido a que se va cosechando constantemente el área foliar, lo que lo lleva a la planta a depender totalmente de las reservas de energía por un momento del posterior al pastoreo, ¿no es cierto? Entonces, debido a esto, es súper importante trabajar las praderas desde el punto de vista ecofisiológico porque nos va a dar la herramienta necesaria desde el punto de vista Em, y dentro de este punto de vista, la limitación de carbono se ve reflejada en la frecuencia y la intensidad de foliación, ¿no es cierto? Entonces, esto permite establecer el criterio óptimo para el uso que garantice una supervivencia o una persistencia en el largo plazo. Además de esto, es importante saber que nosotros tenemos que identificar cuáles son las adaptaciones de estos ecosistemas al cambio climático que se ya está acá, ¿no es cierto? Y es esencial estudiar su adaptación a distintas condiciones o condiciones simuladas de estrés, ¿ya? Y esto siempre en interacción con diversos criterios de utilización. Un poco también de lo que había hecho, un poco background antes de entrar en detalle, pero básicamente también tengo mucho contacto con estudios en climas templados húmedos, donde hay un par de publicaciones ahí que hemos sacado con el grupo, con nuestro grupo de colaboración, ¿no es cierto? Donde se ha visto tanto el tema de la diversidad como intercambio gaseoso, la relación de agua en la hoja, el control estomático y anatomía radical de las especies forrajeras para poder comprender un poco cómo funcionan estos sistemas. Y esto un poco ha sido llevado posteriormente a los sistemas de Patagonia, que me voy a dedicar ahora un poco a conversarles sobre esto, netamente de Patagonia, y un poco conversarles un poco la heterogeneidad y la complejidad que es trabajar acá, porque hay demasiados ecosistemas dando vuelta y demasiada heterogeneidad entre los propios ecosistemas. Por ejemplo, acá tenemos los sistemas ecohidronales que están acá a la izquierda y los sistemas de vega que están a la derecha, que son básicamente el mismo sector agroclimático, el sector de estepa, ¿no es cierto?, con el mismo nivel de precipitación y pueden observar que el tipo de forraje, el tipo de especie que compone cada ecosistema es totalmente distinto. Estos son cohidronales de baja tasa de crecimiento, forraje bastante tosco de bajo nivel nutricional, pero son dominantes en la región magallánica versus las vegas que son de alta producción, pero no son tan comunes. Bueno, esta es una vega húmeda, ahí vamos a entrar un poquito más en detalle. Y para un poco ejemplificarlo, pero de una manera bastante simple, aquí se puede observar, por ejemplo, que el coironal se encuentra en lugares altos, donde hay una mayor restricción hídrica, por eso es que domina especies como el coirón, que están adaptadas a estas condiciones de sequía extrema. Y las condiciones de vega, que son los sectores depresionales, donde generalmente debería haber una mayor oferta de agua, lo que significa finalmente otro tipo de especies que componen ese ecosistema. ¿Ya? Para que se hagan una idea de la dimensión, los pastizales de Magallanes son aproximadamente 2 millones, 2,5 millones de hectáreas, de las cuales están compuestas mayoritariamente por coironales, y Las Vegas, que son 200.000 hectáreas, y las praderas naturalizadas que se encuentran en los sectores de húmedos, ¿ya? Pero en este caso no vamos a solamente enfocar en los coironales. Y para que se hagan una idea del por qué el manejo extensivo acá,
los coironales, que son la especie, los ecosistemas dominantes de la Patagonia, que son dominados por el coirón, que es el Festuca Lima, ¿no es cierto? Tiene una producción de 350 a 800 kilogramos de materia seca por hectárea, ¿ya? Son de muy baja producción, un intercoirón de 300 kilogramos de materia seca por hectárea y su alta presencia está entre los sectores entre 150 y menor a 400 milímetros al año. ¿Ya? Y presenta una baja calidad, como ya le había mencionado. Por otro lado, Las Vegas, y aquí se refleja la alta heterogeneidad que presenta, pueden presentar producciones de 400, 500 kilogramos de materia seca por hectárea, que son esas vegas séricas, que son muy secas, ¿ya? Hasta sobre 10 o 11 toneladas por materia seca por hectárea, que ya pasamos a una vega húmeda, que son datos que voy a presentar un poco ahora. ¿Ya? Las vegas se presentan en todos los sectores de la región y presenta una mejor calidad de forraje. Ya ahí bueno, y aquí fue un estudio que hicimos donde evaluamos, claro, la producción del coirón y de una vega, donde aquí pueden ver, esta fue una vega sérica que produjo alrededor de 400 kilogramos de materia seca por hectárea año, incluso menos que algunos coironales, para que se haga una idea de la diferencia. Y la calidad de forraje, obviamente, de un coironal, la proteína cruda no pasa de un 4%, ¿no es cierto? Y una energía metabolizable menor a 1,3%, menor a 1,3 megacalorías por kilogramo. A diferencia de una vega, por ejemplo, que puede llegar hasta una proteína cruda de 13% proteína cruda, que para nosotros es harto, es un montón, y una energía metabolizable de 1,6 aproximadamente, menor a 2, ¿ya? 2 menor a 2. Entonces, básicamente con esos forrajes nosotros tratamos acá y se genera la producción ovina mayoritariamente. Ahora, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Bueno, fue un proyecto FIA donde empezamos a evaluar las tasas de crecimiento de Vega y de Coirón y la común de ello es que todas alcanzan su mayor tasa de crecimiento a finales de noviembre. ¿Ya? ¿Y por qué pasa una disminución de la tasa de crecimiento? Y esto es debido a que pasa en estado reproductivo, ¿ya? ¿Qué es lo limitante del ecosistema? Es que el periodo de crecimiento de vegetativo es bastante estrecho, porque el crecimiento activo parte aproximadamente a mediados de octubre, ya a finales de noviembre, mediados de noviembre ya pasa en estado reproductivo y su tasa de crecimiento disminuye. Entonces nuestra ventana de crecimiento vegetativo es muy, muy corta. Entonces, debido a estas bajas tasas de crecimiento, condiciones ambientales, etcétera, el sistema productivo es extensivo, ¿ya? Con sectores estratégicos para el pastoreo intensivo, como son las vegas húmedas o siembras ya de especies forrajeras como la alfalfa, que es lo que más se siembra en la región. Y aquí pueden ver, ¿no es cierto?, un ecosistema de coironal, ¿no es cierto?, bajo la nieve, que es el único recurso forrajero durante esta época en la mayoría de los sectores de Magallanes. Y después tenemos los sectores de vegas que son destinados a pastoreo un poco más intensivo en algunos casos, pero la mayoría sigue haciendo pastoreo extensivo en vega. Pero permite que nosotros podamos en las vegas de alta producción poder elegir pastoreo intensivo o extensivo dependiendo del gusto del productor o de lo que ellos quieran hacer. Entonces, ¿pero cuál es el problema? El problema que estamos tratando de solucionar a nivel regional, junto con los colegas, es la degradación del ecosistema por sobrepastoreo, ¿ya? Y una de las soluciones, entre todas, es la generación de criterio de pastoreo para los coironales y las vegas, para poder evitar su degradación. Y para eso necesitamos estudiar desde el punto de vista ecofisiológico el desarrollo de las plantas para poder justamente poder lograr esta solución y obviamente incorporar parámetros de sustentabilidad como suelo para no degradar los ecosistemas con cargas animales que no debiesen ser aplicadas. ¿Cuál es la limitante regional? Alta heterogeneidad en los ecosistemas, potreros de gran superficie que vienen acompañados de gran heterogeneidad, entonces se complica un poco ahí el manejo. El manejo es de acuerdo a la categoría de los ciclos animales, ya no de acuerdo al desarrollo fisiológico de las plantas. Esto es debido a la complejidad del trabajo de grandes extensiones. Entonces estamos con bastantes desafíos para poder lograr el objetivo. Ahora, eh, un poco cómo vamos a presentar ahora, les voy a presentar un poco lo que se está trabajando en Coirón y después vamos a ver un poco lo que estamos haciendo en Vega, pero con respecto a Coirón y lo que hemos estado desarrollando o descubriendo más que nada, es que el coirón funciona igual que otra gramínea, o sea, visualmente es distinta, pero fisiológicamente su desarrollo es bastante similar, por no decir igual que otras especies, solo lo único que difiere son las tasas. Entonces aparece una hoja, tiene dos hojas, tiene tres hojas, y al momento que aparece la tercera hoja y que se comprende su expansión, aparece el nuevo macollo desde el macollo madre. Entonces la planta, a diferencia de la gramínea que estamos acostumbrados a ver, que genera macollos de una alta, estas plantas necesitan para que haya una alta probabilidad de una generación de un macollo nuevo, que la planta madre genere una tercera hoja para que después salga el macollo nuevo entre la vaina,
¿ya? Eso lo hemos observado bastante eh, por los tesistas que hemos trabajado. Y este desarrollo, para lograr un código, se necesita entre, según nuestros datos, entre 770 a 1060 grados día acumulados, ¿ya? ¿Cuál es el problema? El problema es que esta cantidad de grados día acumulados no se cumplen durante el periodo vegetativo de primavera, ¿ya? Entonces, lo que podría traer problema a eso es que no se esté estimulando el macollamiento de las plantas, debido a que no estamos dejando que se puedan desarrollar. Esto si hacemos pastoreo todos los años, por ejemplo. Hay otra hipótesis que tenemos que comprobar, como que el animal come macollos de coirón nuevos porque son más ricos en proteínas, ¿no es cierto? Eso es otra etapa que tenemos que seguir, pero hasta ahora, con lo que uno puede suponer, esto debe ser así, ya que el intercoirón no proporciona el alimento suficiente de materia seca de alta calidad. Entonces estamos con ese desafío. Ya, ya. Mi perita está pidiendo algo. Entonces, empezamos a hacer estudios con respecto a esta hipótesis, a esta idea, ¿no es cierto?, de que la planta en sí no logra este desarrollo, entonces como para ver cuál serían los efectos de tanto de frecuencia como de intensidad con respecto al crecimiento de la planta, ¿ya? Entonces, aquí vimos lo según lo esperado, una menor frecuencia, que acá tenemos tratamiento de alta frecuencia y menor frecuencia que cuando logramos la senescencia de la hoja, que existe obviamente un estímulo al crecimiento cuando se logra la senescencia de la primera hoja del macoyo, y tanto del peso como de la crecimiento radical, y eso del macoyo. Eso es lo esperado porque eso lo hemos visto en todas las especies que hemos evaluado, ¿ya? También lo mismo con el tema de los carbohidratos solubles. ¿Ya? Observamos que a medida que es menos frecuente, la concentración de carbohidrato es mayor, y cuando hay estrés hídrico, la concentración de carbohidratos dentro del magullo aumenta. Eso también lo hemos visto en muchas especies, en realidad en toda la gramínea. Entonces no es algo nuevo y esto es una buena noticia porque significa que puedo ocupar esta planta como un modelo para estimar respuestas para las gramíneas en general, ¿ya? Que es como solución locales para problemas globales, ¿no? ¿Qué pasa con la intensidad de foliación? Bueno, básicamente vimos, esto está interesante porque vimos un comportamiento positivo frente a la baja intensidad, que son este tratamiento que está acá, esto que se ve, esta curva que se ve acá arriba, el tratamiento de menor intensidad, que fue una defoliación a 10 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que significa este gráfico? Que básicamente la tasa de crecimiento, de expansión de la nueva lámina, no de la lámina completa ni de la planta total, de la nueva lámina que va apareciendo, se ve incentivada por una menor defoliación. Y esto debido, obviamente, porque si tiene una mayor área fotosintética posterior a un corte, significa que la restricción hídrica, la restricción de carbono va a ser menor y tiene una mayor producción de fotoasimilado y no genera un estrés por déficit de carbono. O el estrés va a ser menor, lo que genera que puede distribuir una mayor cantidad de recursos hacia la lámina. ¿Ya? Y esto se vio tanto para los tratamientos sin estrés como los tratamientos con estrés. Y entonces hay una interacción interesante con respecto a eso. ¿Y qué es lo otro más interesante? Que también lo encuentro que el largo de vida, por ejemplo, si pueden ver acá en el eje X, hay una acumulación de grados día de entre 0 y 800 grados en el primer corte y entre 0 y 1200 grados día acumulado en el segundo corte. Y pueden observar que la curva no va hacia abajo. ¿Qué significa esto? Significa que la planta en general mantiene por mucho tiempo la vida, el largo de vida de su hoja. Entonces, el lifespan o la longevidad de la hoja es bastante mayor, incluso llega a triplicar lo que nosotros conocemos con la vallica o con el bromo. Esto obviamente viene con un trade-off que es una baja tasa de aparición de hoja. ¿Ya? Y lo que también esperamos, obviamente, que a una baja intensidad la producción de raíces como de parte aérea se ve estimulada. ¿Ya? Entonces, es lo que nosotros también esperábamos. Ahora, qué pasa posterior? Y empezamos un poco a ver las cosas interesantes que pueden pasar con el cambio climático, un mayor estrés hídrico, y qué debería pasar con todas las gramíneas, como lo hemos visto en otros tipos de gramíneas, donde hemos analizado el estado de hoja y hay un efecto ahí del agua, de la condición de agua o de la condición de la estación frente a la tasa de aparición de hoja o el filocrono. Y que nos muestra de que si a un cierto nivel, por ejemplo, este trabajo fue evaluado con una condición hídrica alrededor del 20%, que estaba alrededor del punto machetes permanente, que es la condición de los coironales generalmente durante la primavera.
vemos que el filocrono es de 200 grados día, o sea, cada 200 grados día acumulado aparece una nueva hoja. Pero a medida que el suelo se empieza a secar y empezamos a llegar a niveles extremos de sequía en la primera capa de suelo, o sea, los primeros 10 centímetros, por ejemplo, el filocrono empieza a aumentar, lo que significa que la tasa de aparición de hoja es menor. Y llegamos casi a 500 grados día, o sea, más del doble, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que el desarrollo de la planta se ve totalmente afectado por la condición hídrica y nuestros sistemas productivos, en cierta forma, tomando el coirón, en este caso para el coirón, ¿cachai? Deberían ser adaptados dependiendo de la condición hídrica. Deberíamos poder intentar modelar estos cambios. Ahora, yo creo que esto realmente pasa para toda la gramínea, lo que pasa es que faltan evaluaciones de este tipo para las forrajeras, ¿ya? Pero el contenido volumétrico de agua hemos observado que sí afecta el desarrollo, la velocidad del desarrollo, y si afecta la velocidad del desarrollo, debería afectar la frecuencia, ¿ya? Y esto podría ser igual interesante, trabajar en los modelos de estimación de desarrollo vegetativo, porque podría ser una herramienta fácil, de fácil medición y de fácil modelamiento, ¿ya? Para poder determinar frecuencia de foliación, pensando en por ejemplo, en las praderas de templado húmedo. Si seguimos con el coirón, también empezamos a ver que no solamente tenemos unas ciertas características de filocrono, sino que también hay diferencias en las poblaciones. Y esto es fundamental entenderlo para poder generar criterios de pastoreo distintos dependiendo del sector. Por ejemplo, aquí solamente nosotros evaluamos dos poblaciones, una de transición, que es un sector más húmedo, ya que en este caso el sector llueve alrededor de 300 milímetros por año, donde hay una alta presencia de mata y una población o una accesión de estepa, ya que la que presenta una mayor acción y una menor cantidad de precipitación. Y aquí ya empezamos con las cosas igual interesantes, porque el sector más seco presentó una mayor tasa de recambio de tejido aéreo, o sea, una mayor tasa de hoja en comparación al de transición, que es supuestamente el menos estresado, ¿ya? Y además presenta una adaptación que tiene un área foliar específica menor. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que esta planta está mucho mejor adaptada a las condiciones de estrés hídrico, ¿ya? Porque puede proteger mejor el contenido de agua que hay dentro de la hoja, porque hay mayor cantidad de biomasa por centímetro cuadrado, lo que le genera esta protección. ¿Ya? Y acá empezamos a ver también cosas bastante interesantes porque en este mismo sector de estepa, ya, el rizocrono, que es la tasa de aparición de raíces, ¿ya? Es más lento en el sector de estepa, o sea, aparecen menos raíces por cada grado de día acumulado, ¿ya? O por o sea, en este caso son 16 grados día acumulado para que aparezca una raíz, en el de transición son alrededor de 4,7 grados día acumulado para que te aparezca una raíz, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que no hay una conexión en cierta forma con la parte aérea y parte radical, que en cierta forma funcionan de manera un poquito independiente, porque el filocrono fue básicamente lo contrario. En el sector de estepa la tasa de aparición es mucho mayor, pero si nos vamos a las raíces, la tasa de aparición es bastante menor, significativamente menor, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la estrategia de la planta en este caso es, para el sector, para las raíces, es baja tasa de aparición de raíces, pero con probablemente un más largo de vida que vamos a ver más adelante, ¿ya? Para el sector, para la parte aérea, hay una alta tasa de aparición de hoja, ¿ya? Para poder probablemente mantener el suministro de fotoasimilado hacia la raíz. Y lo otro interesante es que el sector de estepa presenta una mayor proporción de raíces finas, lo que significa que está destinando muchos recursos hacia las raíces que son encargadas de capturar recursos, y eso significa que la planta, apenas haya un recurso disponible, tiene mayor probabilidad de capturarlo, en comparación al de transición, que tiene una mejor proporción entre raíces gruesas, que son las que son encargadas de mover los nutrientes y el agua, y la exploración de suelo en profundidad. ¿Y a qué se deben estas diferencias? Un poco nosotros aquí empezamos un poco a analizar, bueno, qué significa, cómo nosotros podemos determinar cuántos recursos le está destinando. Espera un poquito, vuelvo al tiro. Vamos por acá. Ahí sí. Bueno, empezamos a ver, bueno, por qué se dan estas diferencias, y empezamos a tratar de buscar índices que nos puedan indicar, bueno, qué pasa con la parte, cómo se interactúa la parte aérea con la parte radical. Y aquí, este gráfico de acá, que le estoy mostrando acá,
básicamente te muestra el área foliar que invierte por cada raíz individual en la planta, donde tenemos la accesión del sector de transición y de estepa. Y básicamente el sector de estepa invierte el doble de área foliar para el desarrollo de una raíz individual, ¿ya? Y esto, eh, ¿qué significa esto? Que podría haber destinos tanto destinos de fotoasimilados para construcción y para mantenimiento y respiración, ¿ya? Entonces, y si nos vamos a analizar los costos de construcción por cada raíz individual, podemos ver que obviamente el sector de estepa también invierte mucho más por raíz individual, ¿ya? Y esto se ve relacionado que si empezamos a ver cuántas raíces tiene por cada hoja el sector de la población, o en este caso la accesión, como está escrito ahí, de estepa, tiene una menor cantidad, tiene alrededor de 20 raíces por hoja, mientras que el sector de transición tiene 60. Entonces, ¿qué significa? Que hay una eh, mayor inversión en construcción, por un lado, hacia cada raíz individual, lo que podría significar y que significa una mayor longitud de raíz, ¿ya? Y además genera que dentro de necesita el doble de área foliar, ¿ya? Para poder invertir en la construcción y mantención de las raíces en estepa, lo que significa que probablemente el sector de estepa está muy enfocado en la captación de recursos en el suelo, más que los fotoasimilados sobre el suelo, por la cantidad de inversión que pone en la planta hacia la parte inferior, ¿no es cierto? La parte radical. Y como esto básicamente es como un hoyo de conejo, ¿no es cierto? Uno se va metiendo cada vez más buscando las respuestas. Nosotros empezamos a medir respiración de las raíces. Pues bueno, y decir, bueno, esto debería ver reflejado en las tasas de respiración, que básicamente la tasa de respiración es sinónimo de actividad. Mientras más respiración tiene, más cantidad ¿ya? Porque está todo, significa que es un tejido mucho más activo y puede absorber mucha más cantidad. Debería haber diferentes tipos, tasas de captura de recursos, entre ellos el agua, que es la más limitante de la región. Y que observamos que justamente el ecotipo o la población de estepa, que es este de acá, que es San Gregorio, tiene una diferencia significativa en cuanto a la respiración, lo que significa que estas raíces de este ecotipo es mucho más activo. Entonces, esto encuentro que es súper interesante porque significa que estas poblaciones difieren en funcionalidad y no solamente en estructura, sino que también en funcionalidad con respecto a la captura de recursos, lo que es importante tenerlo en consideración cuando tengamos que planificar los criterios de pastoreo. Lo otro interesante que empezamos a observar, porque empezamos después a separar las raíces finas con las raíces gruesas para ver, bueno, a dónde se encuentra esta mayor respiración, y resulta que las raíces gruesas, a diferencia de lo que dice la bibliografía, tienen una mayor cantidad de respiración tanto por términos de materia seca como en términos de longitud. Lo que fue bastante interesante y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, en conclusión, no sé, la población de Esteban presenta una mayor actividad radical y probablemente una mayor capacidad de captación de recursos, indicando una mayor eficiencia, ¿no? ¿Ya? Esto podría ser también interesante para todos los proyectos de restauración que se pueden ejecutar en la región, donde tenemos que justamente buscar ecotipos o poblaciones de especies que tengan una mayor capacidad de captación de recursos para incrementar la probabilidad de éxito de los sistemas de las restauraciones. ¿Ya? Y empezamos a ver, bueno, si esto es tan buena esta relación, empezamos a ver, bueno, cuál es la relación del largo específico de raíz, ya frente a la respiración de raíz. Y esta curva, se generó esta curva con un R cuadrado bastante interesante. ¿Y qué es lo que nosotros, y aquí un poco volvemos a lo mismo, que un largo específico de raíz menor significa que la raíz es más gruesa, ya que tiene es más tosca, ya a medida que el largo específico de raíz es mayor, significa que la raíz es mucho más fina. Nosotros hubiésemos esperado que las raíces finas estuvieran por acá, que fueran las que presentaran mayor cantidad de respiración, pero no fue el caso. Ya, lo que es interesante si estamos buscando sistemas de entender un poco cómo funcionan los ecosistemas o las poblaciones de las distintas poblaciones a nivel regional. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que básicamente la estrategia de las plantas acá en este caso, si quieren hacer una exploración de suelo más barata, que en este caso justamente que es lo que está pasando con los ecosistemas, con los ecotipos de estepa, que podría estar pasando, ellos van a invertir en raíces finas acá, porque por un lado es menor costo de respiración en otras palabras de mantención, y además tienen menor costo de construcción. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que si la planta quiere explorar, o al menos estas plantas de coirón, quieren explorar el suelo de manera eficiente, sin tener que gastar muchos recursos en eso debido a las limitaciones ambientales, deberían inviertan en raíces finas. Si quieren hacer una mayor captación de recursos y exploración de suelo en profundidad, comienzan a invertir en raíces gruesas. Entonces,
Esa sería como la estrategia que podrían estar usando estas especies. Si nos, acá estamos con colaboración con una colega del INTA, donde estamos a punto de, o ya enviamos estamos a punto de mandar a enviar este paper que está acá, y donde un poco ya nos empezamos a entender un poco los mecanismos de desarrollo de las plantas, que la variación interespecífica del efecto Capalescens está en relación tanto por el clima como por la longitud de lámina. Por ejemplo, en este caso, el filocrón, a medida que la hoja es mayor, el largo de hoja es mayor, el filocrón aumenta. Ya significa que la tasa de aparición es más lenta, ¿ya? Entonces esto está un poco comprueba lo que dice la literatura, que el filocrono está dominado por la tasa de desarrollo de la hoja, ¿ya? Y lo interesante pasa acá abajo, en este gráfico acá, donde ella evaluó el déficit de verano de agua. Y hay una muy bonita relación con respecto a que a medida que el déficit es mayor, el filocrono es más corto, significa que la tasa de aparición de hoja es mucho más rápido. Y esto es un poco, esto es súper interesante porque en general esto va en contra de lo indicado por otros autores, donde indican que un mayor estrés ambiental es igual a un filocrono más lento, ¿ya? Porque debería haber una compensación ahí entre largo de vida con tasa de aparición, y esto no se está cumpliendo para este caso. Y entonces ahí empezamos a preguntar, bueno, esto es un tema de escala, porque si comparamos las especies de templado húmedo, ya que son sectores mucho más ricos con las especies de estepa. Obviamente, los sectores de estepa cumple con lo dicho por Reich, donde las tasas de aparición de hojas, las tasas de desarrollo son mucho más lentas. Perfecto. Si nos vamos a una planta individual, como vimos delante, el filocrono, a medida que está más estresado, la tasa de desarrollo disminuye. Es lo lógico y aumenta largo de vida de la hoja en este caso. Pero en este caso, cuando comparamos la variabilidad intraespecífica de una misma especie dentro de un ecosistema, la cosa se invierte donde sectores con mayor déficit incrementan su tasa de aparición y un poco también lo que vimos con las dos poblaciones que evaluamos en el Fondesit, donde justamente se da esta misma relación. Entonces, quizás o quizás solamente sea para los coirones, sería interesante evaluarlo en otras especies, pero hay una diferencia de escala con respecto a las tasas de desarrollo. Ahora pasamos un poco, salimos de los coironales, nos vamos a Las Vegas, donde ya son praderas que probablemente ustedes están más relacionados porque son praderas de alta producción. Bueno, esta es una vega húmeda, hay vegas de baja producción también, y donde ya en el trabajo, en el Fondesit, que está liderado por Dorota, vimos que Las Vegas, bueno, tienen esta vega, al menos que estamos evaluando, tiene sobre 10 toneladas de producción, por ejemplo, donde las tasas de crecimiento son significativamente mayores, incluso sobre 150 kilogramos de materia seca por hectárea de día entre diciembre y enero. Y esto concuerda con el paso de estado reproductivo, ¿no es cierto? Con la lignificación de la planta. Y acá podemos ver la composición botánica, y en este caso solamente les voy a mostrar la materia muerta, que es lo que está acá, que a medida que obviamente el invierno genera tiene una gran material senescente, pero es porque está en latencia. ¿Ya? Y a medida que vamos entrando en primavera, estas plantas en cierta forma reviven, ¿no es cierto? Y presentamos la menor cantidad de materia muerta en primavera, que es alrededor del 10%, menos del 10%, para luego aumentar nuevamente hasta casi el 90% de material muerto o material senescente, debido a la latencia y a las temperaturas de la región. Acá, y para esta vega en específico, la especie dominante es Chepica agrostis capillaris, ¿no es cierto?, donde logramos una contribución del 40% para luego ir disminuyendo a cero al momento del invierno. También hay otras especies como junco y Poda pratensis que también dominan el ecosistema, en este ecosistema húmedo de alta producción. Que también estamos dentro de este mismo proyecto, estamos observando la tasa de intercepción de luz y cómo van cambiando. Y aquí esto está interesante porque la tasa de intercepción, si se fijan, en invierno o en primavera temprana, octubre, está cercano al 10%, ¿no es cierto? Y donde después se dispara a mediados de octubre hacia una intercepción, logrando casi un 90% ya cercano a mediados de diciembre. Entonces, un poco la estrategia, acá esta línea roja representa el pastoreo que hicimos el primer año, ya que fue ya entrado en el verano con casi un 100% de intercepción. Esto no es lo ideal. Para este año ya estamos ejecutando el pastoreo alrededor de un 80-85% de intercepción para poder aprovechar el material vegetativo de buena calidad, ¿ya? Y ver si podemos repetir ese mismo pastoreo en febrero o marzo, que es una de las incógnitas, porque las especies van a entrar en este periodo reproductivo acá, y en un momento debería haber un rebrote vegetativo durante finales de verano, principios de otoño, pero estamos viendo eso, qué tanto es cierto eso, ¿ya?
Y también dentro de esto vimos la eficiencia de luz de estos ecosistemas, del uso de la luz, y está dentro de los rangos normales de cualquier C3, ya entre 1 y 3 gramos de materia seca por cada megajoule par ya interceptado. Y el periodo 2 que es justamente el periodo de mayor crecimiento, que se encuentra como por acá, ya estuvo con un 3 gramos de materia seca por cada megajoule para interceptado. Entonces, eso está, y que fue resultado significativo por sobre los otros periodos. Ahora lo que estamos haciendo justamente es tratar de evaluar cada un mes tasas de crecimiento para ir hilando más fino esta eficiencia del uso de la luz del ecosistema. Esto obviamente con fines de modelamiento del crecimiento de Las Vegas, ya que la eficiencia del uso de la luz es es una forma muy útil de poder estimar producción posteriormente. Y un poco para ver cómo funciona, también de nuevo estamos midiendo, entre otras cosas, un montón de otros parámetros, pero aquí le quiero mostrar unos datos de fluorescencia, donde acá tenemos el flujo de electrones, ¿no es cierto?, en función de la temperatura de la hoja, que llega a casi 25, incluso casi 30 grados en algunos sectores. No es que la temperatura ambiental sea 30 grados, ya, esta es la temperatura de la hoja, ¿ya? Entonces, ¿qué nos muestra? Esto es una regresión lineal. Entonces, esto es positivo, significa que en realidad la hoja no se estresa frente a la temperatura, lo que hace que la fotosíntesis probablemente sea lineal. No llegamos al punto de la curvatura, ¿no es cierto?, donde la planta se estresa por temperatura, aunque casi llega a 30 grados acá en algún momento del verano, lo que es positivo. Y lo otro, también estimamos y tenemos que afinar esto un poco más, pero tenemos aquí la porcentaje, la concentración de clorofila donde se explota en primavera, ¿no es cierto? Donde pasamos de tener 0,8 gramos por metro cuadrado hasta tener uno al doble durante el sector de primavera para luego disminuir. La disminución probablemente pasa porque pasa en estado reproductivo. Ahora, si empezamos a ver los datos brutos en el tiempo, ¿no es cierto? Con concentración de clorofila, vemos que justamente a mediados de octubre genera esta de clorofila. Y justamente concuerda, si ven el gráfico de acá, con temperaturas casi sobre 5 o 6 grados de suelo. Entonces, esta explosión, si bien puede ser también por efecto del clima, la temperatura, no es por luz, porque la luz ya viene con buen suministro de luz desde antes. Puede ser también temas de, como dice, mineralización o incremento de temperatura de suelo que incrementa justamente esta capacidad de clorofila. Sabemos que la clorofila está muy relacionada al nitrógeno, entonces justamente estamos midiendo dinámica de nitrógeno para ver si esto está relacionado con la mineralización del suelo, que podría explicar la alta tasa de crecimiento porque estas praderas no son fertilizadas, ¿ya? Entonces, como para concluir, ¿no es cierto? Para Festuca y Lima, que el coirón, para estimular el macollamiento, se deben realizar descansos de una temporada completa y realizar pastoreo de baja intensidad. Los criterios de pastoreo tienen que ser separados por zona, y yo creo que esto ya es un desafío muy grande, ya que Magallanes es bastante heterogéneo desde el punto de vista climático, debido a las diferencias en sus rasgos funcionales, debido a su tasa de desarrollo, debido a su distinta capacidad que tienen de captación de recursos. Yo creo que todo eso tiene que meterse en una ecuación mental para poder lograr sistemas, criterios de pastoreo sustentables. Em, ya con los datos de nuestros colegas de INTA y con lo que nosotros hemos colectado, los mecanismos de desarrollo de Patagonia varían en función del estrés climático y especialmente el agua. Ya esto ya un poco ya va como demostrando que además de la temperatura, al parecer que puede ser una variación estacional, el agua, el que nos puede marcar la diferencia en cuanto a las tasas de desarrollo durante la temporada o dentro de distintas zonas. Esto viene a un poco a reafirmar lo que ya se sabía del filocrono, que está muy en relación al largo de hoja, la velocidad del desarrollo, ¿ya? Y obviamente también el nivel de estrés hídrico, ya que el filocrono vimos que cambia tanto desde el punto de vista a nivel de planta o a nivel de variación interespecífica dentro de las propias especies. Dentro del coirón Festuca gracilima, ¿no es cierto? Vimos que las raíces presentaron un menor costo de construcción y menor tasa de respiración. Las raíces final. Significa que si la planta quiere explorar eh, el suelo de una manera mucho más eficiente, lo que hace justamente es invertir en raíces finas. Y dentro de esto, el largo específico de raíz es un bonito factor que nos podría dar la explicación de las tasas de respiración. Y bueno, y un poco quizás no se lo dije, pero es importante el tema de la respiración de las plantas, porque justamente es uno de los factores que afectan a nivel global la cantidad de CO2 que hay en el ambiente. Entonces, fotosíntesis y respiración son dos factores que van de la mano, y por eso es importante entenderlo, cómo funcionan los ecosistemas. Em, Las uvegas húmedas presentan otro nivel de crecimiento en comparación a los coirones, como pueden ver, y ojalá podamos llegar a 2 pastoreos al año para poder hacer un pastoreo
eficiente. Y la activación de la pradera comienza a mediados de octubre con la incremento y acompañado del incremento de la clorofila. Ya, esto es interesante porque eso todavía no se ve en crecimiento, el crecimiento nosotros lo empezamos a ver después de noviembre. Pero a mediados de octubre, donde empieza el incremento de la clorofila, lo que después vamos a ver se ve relacionado con respecto al crecimiento. No existen limitaciones de temperatura sobre el nivel óptimo, lo que es, si bien es esperable por las temperaturas medias, se puede observar que las hojas igual llegan a una alta a sobre 25 grados de temperatura, pero aún así no son restringidas, no son la temperatura no restringe el crecimiento, al menos el flujo de electrones sobre la fotosíntesis. Y la latencia de una vega durante el invierno es sobre el 80%. Y esto depende del tipo de invierno. Un invierno no tan crudo, 80% está bien, y este último verano que estuvo más frío, casi llegamos al 100% de latencia. Y bonito sería este mensaje que en realidad la receta en agronomía no existe y los manejos deben ser adaptados al ecosistema y la velocidad del desarrollo de las especies. Esto tanto para, yo creo que es extrapolable para todo tipo de ecosistema y especialmente acá en Patagonia. Y sin antes de terminar, quiero agradecer al equipo de trabajo, entre ellos Luciano, Aline, obviamente Jaime Valenzuela, que es nuestro apoyo, nuestra mano derecha en los estudios de acá de Magallanes, y Eric, Eric Ulloa, que son nuestros técnicos de investigación, y dos de ellos fueron mis tesistas también, y han hecho un excelente trabajo. Y ahí está mi cachorra que estaba dando jugo recién, que también nos ha acompañado un par de veces a terreno. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Excelente presentación y muy interesante tus mediciones en sistemas totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados los que trabajamos o hemos trabajado en zonas con climas templados y cómo responden Sí. generalmente las gramíneas populares, digamos, en términos comerciales, industriales o sistemas productivos intensivos. E invito aquí a los presentes si tienen alguna pregunta que realizar, que quieran compartir algún mensaje o alguna duda. Y, ¿Cómo lo...? Bueno, primero Marcelo, yo No, levanto. dale, dale. No, solo Ivancho, felicitaciones por la presentación. Es súper interesante y además que son unas praderas que son nuevas, ¿no? Para los que tuvieron la oportunidad alguna vez de trabajar con praderas templadas. Yo tengo dos consultas, Ivancho. ¿Cómo se dieron cuenta, cierto, que el coirón estaba siendo afectado? O sea, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Hubo datos de composición botánica desde antes, de suelo desnudo? Porque cuando plantearon el Fondesit, ¿cierto? Uno de los supuestos era que el coirón estaba siendo mal manejado por el sobrepastoreo. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Hubo algunos datos de composición botánica antes y ahora? ¿O fue inspección visual? Porque eso es muy valioso también. No, el coirón hay trabajos que estimaron degradación de los pastizales, hay un trabajo de Siren del 2010 que lo ejemplifica súper bien, y hay otros trabajos también de otros colegas que es algo conocido en Patagonia, y aparte, además de la medición cuantitativa, también está la estimación visual que es muy evidente. Ya, uno nota claramente cuando pasa por un coironal que está sobrepastoreado, son coirones chicos, hay suelo desnudo, hay un montón de síntomas que se observan a simple vista sin tener que evaluar. Ahora está evaluado, está muy bien evaluado por muchos investigadores, especialmente de la Patagonia Argentina, que ellos tienen bastantes problemas de degradación. Y justamente el problema es que no hay criterio de pastoreo, más que la estimación visual que se hace con ciertos métodos, como el método Santa Cruz o el Botanal, ¿no es cierto?, que te miden la producción y te dan ciertos criterios de pastoreo, pero no hay algún criterio mecanístico, ¿no es cierto?, como para decir cada cuánto, para dar en cierta forma, facilitarle un poco la pega al productor, porque los productores obviamente tú sabes que no les gusta salir a medir, pueden hacer muchas razones, y menos estos sistemas de medición que son súper quitan mucho tiempo. O sea, imagínate hacer transectas de 100 metros tomando forraje, eso no se hace. Entonces, una de las misiones que tenemos acá es entregar, al menos de una manera simplificada, criterios de pastoreo para estos sistemas. Gracias, Evancho. Y la otra consulta
era sobre el filocrono justamente del coirón y no cuando estaba en secano, ¿cierto? Y el filocrono va cambiando entonces. O sea, se afecta por la sequía, se afecta por la expansión de la lámina. Entonces, este para el coirón no sería un buen criterio de foliación. No, 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 sí, es un buen criterio, porque dentro de la misma población, cuando te mostraba que cambia con respecto al largo de lámina, eso eran distintas poblaciones. Cada población tenía un largo de lámina que estaba relacionado a un filocrono, ¿ya? Mm, Eh, el tema es que dentro de la propia planta, cuando te pasa por el largo de lámina, hemos visto porque cambia el leaf stage development, cambia de acuerdo a la condición que se encuentra. De hecho, en tu paper creo que la valliga cambiaba. sí, Entonces, esos cambios son naturales y me parece lógico porque la planta necesita una estrategia. La planta, por ejemplo, si está estresada, ¿qué es lo que decide? Bueno, genero menos tejido, menos bajo la tasa de crecimiento de tejido, pero sí aumento el largo de vida de la lámina. Que nosotros lo medimos con el coirón y no lo hemos medido con otras especies, pero sí creo que sería porque si afecta el filocrono, como tú dices, afectaría la frecuencia de pastoreo. No puede ser igual en una condición ideal a una condición de estrés. Entonces, es ahí un poco el tema. El filocrono sigue siendo un buen factor, pero no es que sea, no es que nosotros queramos que el productor o los técnicos vayan a medir el filocrono. La idea es buscar un criterio de pastoreo, ¿ya? Y para incentivar el macollamiento, que es justamente el factor preponderante para el coirón. claro. Y solo la última chiquita, Sole, un minutico. Y lo otro también es que en esta especie yo no la conozco, o sea, creo que la he visto, pero no la tengo presente. La aparición de lámina, entendiendo que eso viene desde abajo, desde los fitómeros, la aparición de lámina la registran cuando empieza a ser visible o cuando llega a un tamaño de medio centímetro, un centímetro. Porque no Cuando, conozco esa sí, especie. ¿Qué tan alta es esa especie? O sea, en todo su estado vegetativo. depende, depende. La registramos, los experimentos que hemos hecho los registramos a medida que aparece la lámina. O sea, nosotros Ah, y ahí aparece la cerrita, ¿ya? Y ahí nosotros empezamos a medir el largo de lámina, etcétera. Esos datos de largo de lámina que mostraba eran de la lámina nueva, sí. Solamente se medía la lámina nueva y se le hacía el seguimiento a las nuevas láminas, porque son justamente las que están más susceptibles a los cambios debido a las condiciones, ¿ya? Porque las otras ya crecieron, entonces ya no claro, están tan susceptibles a las condiciones actuales. Y el alto puede ser variable. Un coirón sobrepastoreado te mide 5, 6, 7 centímetros. Por otro lado, un coirón, no sé, en buena condición, te puede llegar hasta los 30 centímetros, por ejemplo, ah, ¿ya? Un claro, subutilizado, ¿ya? Entonces, el tamaño de planta varía en función de qué tan utilizada es. Entonces, por eso para nosotros es fácil identificar cuándo un coirón está sobrepastoreado, por ejemplo, un coironal, ¿ya? claro. Bueno, Ivancho, felicitaciones. O sea, gran estudio, ¿ah? Y uno tras del otro, al hilo van. Gracias, viejo. Felicitaciones a usted y a su equipo, Ivancho. Gracias, gracias. Hello, te cedo la palabra. Yo, gracias. Iván, oye, súper entretenido lo que nos mostraste, ¿ah? Y muy, muy bien hilado todos los trabajos. Yo tenía, me fueron surgiendo recuerdos, me acuerdo de los trabajos de Nilo Kovacevic, que también estuvo trabajando en los Joirones, viendo todas las dinámicas poblacionales, pero entiendo que fueron unas épocas distintas en términos climáticos. Tú no sé si tienes alguna comparación de cómo ha evolucionado el coironal desde los últimos 20 años con todos los cambios que han ocurrido. Esa es la primera pregunta. No, no tengo, así de los últimos ¿No? 20 años, no. Pero sí estoy No. familiarizado con los trabajos de Nilo. De hecho, colaboramos harto con Nilo, Ujú, porque ella es la persona que aquí partió con todos los 70, ¿ya? ujú, Entonces hay mucho trabajo. Y de hecho, estamos retomando algunos experimentos con él que eran de largo plazo, que eran justamente de carga animal, de intensidad de ujú, sí. foliación. Entonces lo estamos retomando. eh, pero si a tu pregunta en específico, no sabría decirte quizás Raúl que anda por ahí, que es más de la vieja, no, de la vieja De la guardia, vieja perdón. guardia. Perdón ahí, Raúl. Iván, Pero quizás él te podría dar información, pero sobre trabajo, sí, de una evolución en 20 años no he visto. Ahora sí lo que hay son las maras. El trabajo gente que ha hecho trabajo con Mara muestra que hay un declive de la biodiversidad en el largo plazo, ¿ya? Y esto puede estar influenciado tanto por el cambio climático, pero también la utilización juega un papel fundamental ahí. Ahora, como son estudios de Mara y de largo plazo, todavía Ujú. no sé si se ha podido separar los factores. Yo creo que la combinación de ambos.
tú nos mostraste el tema del coirón y el efecto en el intercoirón, ¿se nota algo? Porque hasta donde me acuerdo, un poco sumándome a las palabras de Sol y de Iván, nosotros no estamos muy vinculados a la Patagonia, pero me recuerdo que hay efectos de cortaviento del mismo coirón sobre el intercoirón para el crecimiento de especies, qué sé yo, y en las zonas sobrepastoreadas la degradación del intercoirón es más abrupta. Sí, sí, el intercoirón es un síntoma común de los sectores sobrepastoreados. Ya. Y es porque justamente el intercoirón, a ver, nosotros hicimos un estudio hace un par de años donde mostramos que la materia muerta del intercoirón y del coironal es como en momentos de la invernada, que generalmente donde se mueven los animales, alrededor de un 70 o 80% de material muerto. Entonces imagínate la fragilidad de cuando meten los animales, cuando tienen un 20% vivo, se come obviamente el material vivo. Entonces la fragilidad del ecosistema es muy grande en ese sentido. Entonces si se te pasa la mano un poco, liquidas todo el sistema. Y sí, el intercoirón es un síntoma, el ver suelo desnudo entre coirón es un síntoma de degradación común de ver ya en los sectores sobrepastoreados. Porque tampoco tienen, porque esto viene de la mano. Yo nunca he visto hasta ahora coirones sanos con intercoirón sobrepastoreado. Siempre viene de la mano. El sobrepastoreo del coirón con el sobrepastoreo del intercoirón. Entonces, son cosas que justamente como tú dices, puede ser como el coirón es la planta estructuradora de los coironales, su Ujú. ausencia genera un montón de otras cosas también, como la erosión por viento y todo. Y la última, eh, en el caso de los filocrón, que los evalúan en grados día, digamos, eh, ¿cómo piensas tú hacer ese modelo con el estrés hídrico? Porque no me quedó claro qué nivel de estrés hídrico era el que planteabas en los estudios, pero porque también va a haber una gradiente de esa interacción entre grados día, estrés hídrico y el filocrón, ¿verdad? Porque tú Claro, planteaste que querías modelarlo, por eso esa es una pregunta, ¿cómo lo estás pensando? no lo he hecho, pero está en la ¿Ya? idea. Pero el filocrono lo bueno que tiene es que incorpora el grado día. ¿Sí? Nosotros lo medimos en vez de esa aparición de hoja por día, lo medimos en la aparición de hoja cada cierta cantidad de grados día. Y esa función que era lineal, estaba el filocrono por un lado, ¿no es cierto? Ujú. Y estaba el estrés hídrico. Y el estrés hídrico, bueno, esto fue en condiciones controladas, ojo, tenemos que hacerlo y lo estamos haciendo ahora en condiciones ya más simuladas a campo, ya sin invernadero, por ejemplo. Y mostró claramente que los primeros ese estrés hídrico de 5% contenido volumétrico de agua en los primeros 20 centímetros de suelo, te generaba esa disminución en el filocrono. Lo que hay que hacerlo un poco ahora, antes de entrar a modelar, obviamente, es comprobarlo a campo, y comprobarlo a campo con la hipótesis ya hecha, sabiendo cuánto puede disminuir el filocrono, Ujú. nos vamos ya a un modelo de desarrollo vegetativo que no sería tan complicado porque ahí habían dos variables nomás. Una, el desarrollo vegetativo del propio coirón en función del contenido volumétrico de agua. Ahí hay que craneárselo un poco, no es tan sencillo, pero estaría interesante poder hacerlo. Y yo creo que hay que hacerlo no solamente para los coirones, yo creo que habría que hacerlo para todas las forrajeras, gramíneas al menos, que tengan este desarrollo, porque creo que todas tienen el mismo efecto sobre la falta de agua con la disminución de la tasa de aparición de hoja. Y como tú El- sabes, si mi Marcelo, la pregunta tasa iba por el gradiente de estrés hídrico, como porque gradiente. la respuesta probablemente no es lineal, por eso era la pregunta Ah, en el sí, pues, modelo. eso es Sí, justamente lo que tenemos que comprobar. Pues. Según ya, ese gráfico era lineal, pero a nivel ajá, de campo será lineal, no lo sé. Eso es lo que claro, ya, tendríamos que empezar a validar antes de meternos a desarrollar el modelo en sí, simplemente con un experimento de invernadero. Sería interesante hacer eso. ya. Ok, gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo, también por compartir tus dudas aquí. Yo tengo unas preguntas, Iván, también para ti. Me llamó la Mm. atención que esa mayor proporción de raíces finas en respuesta En respuesta a crecimiento, no a hubo crecimiento nomás, solamente ese porque experimento comparó dos ecotipos, o dos accesiones en este caso. sí, sí, Sí. me llama la atención porque al final se destaca mucho que aumentan la proporción de las raíces finas, pero después cuando pones lo que hacen, no hacen mucho. O sea, las gruesas No, son las que respiran y las que pesan más. Entonces, al final, ese mecanismo de desarrollo de la planta en este sentido, en buscar estaba, más, en buscar más exploración, resulta que en términos funcionales
cuánto están aportando, si en realidad al final es la gruesa la raíz es más gruesa, al final es la que respira y la que... Sí, eso un poco va Ese en mensaje contra de por lo lo menos que... me quedó como interesante de cierta manera, por tema de la Sí, planta, de respuesta de la planta frente a las localidades. lo que pasa ahí es un poco va en contra de la hipótesis que tenía para el proyecto. El proyecto planteaba totalmente lo contrario, que justamente dentro de toda la hipótesis o la idea que Mm, uno tenía era que las raíces finas eran las que más respiraban, porque justamente son parte de las, tienen mucha más responsabilidad de la captación de recursos. Entonces uno esperaría que fueran mucho más activas y que justamente las raíces, y un poco lo que dice la literatura, el problema es que la literatura te compara raíces gruesas y finas de mm. distintas especies, ¿cachai? No de distintos ecotipos. Entonces, ahí hay un tema de variabilidad interespecífica y quizás Eso sea la también estrategia. me interesó Sí, mucho esa cuestión de cómo en una localidad, en este caso Patagonia, que no deja de ser un macro, una macrozona, tienen distintas accesiones o poblaciones, como tú mencionabas. sí, pues eso es súper. Y están todas respondiendo igual, o sea, una raíz. Ese mecanismo ahí me causó Sí, interés, la verdad. estaría Dije, interesante está verlo, interesante que la poca la congruencia con lo que uno esperaba. Claro, no es la Eh, poca congruencia, sino realmente ver por qué lo está haciendo. y que tienen que Porque pensar que son. ya se sabe que los datos no están reflejando lo que se espera, entonces no lo está haciendo por capricho la planta. Es que puede ser, mira, hay, O a hay, lo hay varias cosas. mejor, dime. Puede ser varias cosas ahí, porque primero es una planta que está adaptada a condición de estepa, de 200, 300 milímetros. Entonces, quizá Mm, esa es su estrategia para poder hacer tejido de raíz barato, sin mucho gasto de energía, pero con una mayor exploración. Que justamente la raíz fina la quería esa pega, más que la raíz gruesa. Ahora yo hubiese esperado lo contrario, po, porque la raíz transporta nutrientes, la que transporta el agua, la que transporta y encargada. Ahora, ojo, quizás esto está, mira, ahora pensándolo bien, discutiendo, como esto no lo discuto con nadie, entonces está interesante. Está interesante porque significa que la planta, que seguramente las raíces gruesas son las que conservan los carbohidratos solubles. Entonces ahí podría estar el por qué respiran más. Eh, no significa que capturen más recursos, quizás simplemente sea un tema de conservación de carbohidratos solubles y por esa simple razón transpiran más. Ahora, eso mm. no quita que las raíces finas están transpirando poco y No sé si están justamente, trabajando, sí, si claro, igual están están trabajando, haciendo algo. algo hacen, pero el bajo costo de construcción más el bajo costo de mantenimiento lo hace un tejido ideal para poder Mm, invertir y explorar, porque acá tú tienes que, la planta si no explora para poder capturar recursos de manera rápida, está liquidada. Pues si llueven, imagínate, llueven 200 milímetros al año en esos sectores, nada. Entonces tienen que apenas que el agua toca el suelo, tienen que tener algún tejido ahí que le permita capturar el recurso. Entonces yo lo veo así. Ahora está interesante porque un poco es totalmente lo contrario de lo que dice la literatura. Entonces eso lo hace más interesante más aún. interesante, exactamente. Sí, sí, Además, eso. puede ser una respuesta a lo mejor al medio ambiente o simplemente de las poblaciones adaptadas a la Patagonia en los Claro, coironales o los claro. tipo de vegetación. Sí. Oye, clarifícame algo, dijiste que a mayor ¿Puedo déficit preguntar algo? hídrico, Sole, de lo mismo, ¿puedo? sí, dime, Sí. dile. Iván, y en ese tema de las relaciones de las raíces, ¿no evaluaron algún balance con la parte aérea, con la parte radical? Como ¿O tú que puede dices, estar relacionado con ese balance como un balance te refiere como de de que, estructural, como de parte aérea versus sí, parte... Sí, 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 pero no dio significativo, dio ya, similar para las dos especies. Ahora lo que ya, queremos hacer nosotros, el siguiente paso es ver el balance de carbono, cuánto captura carbono, cuánto respira y ahí podemos hacer y cuánto está en tejido, entonces podemos ahí hacer la relación, que es gracias. parte del objetivo del proyecto, pero sí, no dio diferencias, fueron diferencias funcionales, eso es lo más interesante. Entonces, si hace, como tú decías, hace 40 años la ciencia era de una forma, probablemente no identificaron estas diferencias funcionales porque no estaba la tecnología. Pues ahora sí la hay y hay diferencias importantes. Mm. Gracias, Nuestra Sole. pregunta iba más que nada a una clarificación. Mencionaste que el déficit hídrico se aumentaba el filocrono, ¿cierto? Sí, sí, A lo hacía más mayor, lento.
¿sí? O sea, aumentaba en lentitud, o sea, la tasa de aparición de hojas disminuía. Exactamente, sí, ¿De qué sí. temperatura estamos hablando? Si ahí le metemos el factor temperatura en estos climas y Eh, entra una ola de calor. Es que yo creo que porque el filocrono ya esa es la gracia del filocrono, que te estandariza ¿Eh? eso, que independiente de la temperatura ya está en grado, o Ya. sea, el medio en grado 10 ya está en grado 10. Mm, Ahora, obviamente hay diferencias si tú vas a un ecotipo de un sector de frío con un ecotipo de un sector un poquito más cálido, quizá haya mm. diferencias también en tasas de desarrollo. Pero en este caso, para estos experimentos, claro, lo que yo esperaría es que fuera extrapolable. Y como tú sabes, igual, Sole, que igual nuestro experimento que hemos hecho en invernadero, cuando lo extrapolas a campo, cuando estamos midiendo No desarrollos, cambia. actúan súper bien. Entonces yo esperaría que no hubiera tanto cambio. Ya. ¿Ya? Perfecto. Oye, Sí. ¿ese flujo de electrones qué significa? Ahí quedé. Que es el punto inicial de la fotosíntesis. Tú cuando está en la fase luminosa, ¿no es cierto? Tienes el Eh, fotosistema 2 que recibe el incentivo de la luz, ¿no es cierto? Y ese ya, la primera acción que hace el fotosistema 2 es entregar el flujo de electrones al fotosistema 1 para ya, terminar con la producción de ATP que es ya. usada para Y la ese, fijación de carbono. Sí. tú lo comparaste con grados día acumulados. No, con temperatura de la hoja. Sí, ¿verdad? Con temperatura, con temperatura. Lo que Entonces, pasa, esa respuesta lineal, ¿tú la asumiste o la evaluaste? o sea, esas evaluaciones son promedios de evaluaciones de un año, en campo. Ya. Eso es campo, eso es No, plenamente campo, eso es porque justamente en Las Vegas. eso te daría para explorar si realmente es lineal o es asintótica o logarítmica. Yo creo que los datos como los tenías esparcidos te dan ahí un poco de juego. Sí, sí, hay que darle una. Porque como son especies que están también poco, eh, yo no diría que explorada, ¿eh? Yo diría que más poco difundida dentro de la comunidad científica, que es más productiva en términos de sistemas de producción nomás. Pero en temas ecológicos o el área que tú manejas, que es la ecofisiología, nos estás dando información muy interesante para poder extrapolar o interpolar, inferir a futuro. Sí, sí, eso Mm, porque ahora vamos a tener datos de 2 años con mm, esos mismos parámetros en campo, lo que le da una potencia igual mayor. sí. Y, y vamos a ver qué pasa, pues. Pero lo que yo esperaría, y está interesante porque en realidad lo que te dice es que independiente de la temperatura de la hoja, lo que podría pasar es que la planta no se estresa por exceso de temperatura. ¿Ya? Eh, pero es algo esperable igual, porque Magallanes tiene una temperatura promedio de 10 12 grados en el verano, Mm, pero si te fijas, la temperatura de la hoja llegaba a 25 grados. Entonces ahora como estamos en un experimento con tratamientos distintos, como de baja carga y alta carga, que significa un alto residuo y bajo residuo, quizás vamos a poder empezar a ver diferencias, respuestas fisiológicas de las plantas, y eso debería haberse reflejado en la producción, que es un poco lo que estamos esperando. mm. Bueno, si quieres Esperando, saber lo que pasa sobre los 30, aquí te podemos sí, pues, ayudar. bueno. Eso, bacán. Si quieres expandir esa variable de tu gráfica. Ya, gracias. Ahí podemos conversar. Estaría bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera participar en el diálogo? Una cortita, pero bueno, ya yo creo que todos estamos sobre la hora y también con el tiempo, Ivancho. Ivancho, solo una pregunta. Cuando ustedes consideran los grados día acumulados, ¿cierto? Es simplemente el promedio menos la temperatura base, ¿cierto? De las temperaturas cardinales. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque nosotros acá me acuerdo que le teníamos que hacer la modificación a la fórmula y toda la cosa cuando están las temperaturas bajo cero y cuando están las temperaturas supraóptimas. Y allá sí que van a tener temperaturas bajo cero. No, sí. Eso es lo que tenemos que darle una vuelta. Yo nunca he trabajado con temperaturas bajo cero, para serte honesto. Mm, Entonces, pero sí me acuerdo, hay unos papers de McMaster y todos sí. estos próceres que partieron con el tema del filocrono y justamente hablan cuando se ocupa la temperatura base cero, estas diferencias no son tan marcadas. Que genera una mayor estabilidad en el cálculo de grado de día acumulado, que tiene su complejidad, no es tan fácil al final porque hay muchas, como tú dices, temperaturas supraóptimas o sobre la temperatura óptima o bajo cero que te podrían afectar, o bajo la temperatura base de crecimiento, que justamente te están haciendo ruido. Yo creo que es un tema interesante darle una vuelta, estoy de acuerdo contigo, porque vamos a tener que hacer correcciones para buscar Sí. parámetros más precisos, estoy de acuerdo.
Gracias, Evancho, gracias, Sole. Oye, Iván, te doy un tremendo gracias por la presentación. Voy a repetir las palabras de Marcelo, la verdad. Estuvo súper interesante y muy bien hilado todas las investigaciones y los resultados que presentaste que nos hicieron volar y transicionar muy bien sobre cómo funcionan estas gramíneas en la Patagonia. Tengo varias notitas por aquí, así que ya las tengo. Te voy a mandar una foto luego de mis post-it con las notas. Ya, súper. Sí, oye, gracias a Oye, todos. muchas Gracias por el gracias. espacio, Sole. Porque No, para mí es rico poder conversar esto con gente del Con área. Así alguien, que, o con sea, alguien. con alguien. Digo, porque ya que estamos aquí todos en familia, porque en el Sochipa, para esto es para lo que menos queda tiempo. Uy, buen punto. Para sentarnos Buen a charlar punto. aquí es para lo que menos queda tiempo. sí, bueno. Voy a, Pero gracias. voy a cortar la grabación.